En una gran metrópolis, la gente se cruza en multitudes, intentando integrarse con el entorno lo mejor posible. Mucha gente intenta mezclarse con la multitud, pero ella no. Donde quiera que esté la heroína, en la calle, en la oficina, en cualquier lugar público, tan pronto como aparece, comienza un torbellino emocional. Esas miradas que le lanza esta bella muchacha, los susurros interminables, las emociones que encuentra en la gente que pasa a su lado. La gente se gira para mirarla y exclama con admiración, sin apenas contener sus emociones. Están tan abrumados. Todos a su alrededor discuten sin cesar sobre la figura de la chica, lo perfecta que es, sus piernas delgadas, en zapatos cuidadosamente seleccionados que combinan con su atuendo, no dejan a nadie indiferente. Ella camina, su hermoso cabello brillando y ondeando al viento. Ella estaba caminando por la calle, sintiéndose amable y comprensiva hacia los fanáticos que la rodeaban, disfrutando de la atención, cuando de repente escuchó una voz insistente. Sin duda, este hombre, con sus manos tan elegantes y su reloj tan caro, se dirigía específicamente a mí. Por supuesto, la heroína se detuvo y respondió con el timbre más encantador de su voz. Es algo común, eres hermosa, tienes un estilo maravilloso, pero aún así tienes que cortar la conversación con una negativa. Muchos chicos la miran discretamente de pies a cabeza, sin avergonzarse por sus novias, quienes, sin embargo, comprenden inmediatamente por qué su conversación se detuvo de repente. Hoy es el cambio del chico que se siente constantemente avergonzado y muy nervioso cuando ve a la heroína. Todo es perfecto. Con su sonrisa y su voz encantadora, siempre consigue el frappuccino de chocolate más grande y mucha crema batida. Sí, muchísima crema batida deliciosa y delicada, como un cuento de hadas. Te guste o no, el trabajo llama. La heroína está muy contenta de tener una gran amiga en el trabajo. Si no fuera por ella, sería aburrido. Sí, de hecho, más de 4000 me gusta. Un montón de mensajes con varias ofertas. Es bueno. Qué maravilloso que la chica de la foto sea ella y no otra. Al llegar con una amiga al café favorito de su jefe, las chicas se dieron cuenta de que no podrían divertirse. La persistencia del jefe en ese estado incluso la molestó en algún momento. Bueno, finalmente está en casa después de un día duro. Fue como si alguien le hubiera puesto pesados grilletes de hierro en las piernas. Mis párpados se sienten pesados y se cierran. La heroína se quedó dormida instantáneamente por fatiga. Es tan lindo ser bella, es realmente genial. Ella cuida muy bien de sí misma y de su rostro. Ayer se sentía muy cansada, pero ahora se siente mucho mejor. Conoce al personaje principal, Mónica, y ella tiene dos caras. Cuando era adolescente, nuestra heroína adoraba esta banda, y era evidente por su imagen que a Mónica le encantaban las cosas de este estilo. Estudió en una escuela regular de la ciudad. ¿A quién podría molestar durante el recreo, mientras escucha en silencio a su banda favorita con auriculares? Por supuesto, estas eran las chicas más populares de la escuela, y claramente estaban descontentas por algo. Rápidamente bajó a la cafetería de la escuela para comprar algunos bollos. Todavía quedaban algunos bollos deliciosos en la vitrina. Los bollos comprados volaron hacia arriba con todas sus fuerzas. La niña se golpeó las rodillas contra el suelo muy fuerte. Le dolió mucho. Al levantar la vista, vio a través de sus gafas una mano extendida hacia ella. La heroína levantó la cabeza y vio a un hombre realmente guapo. Era el chico de la cafetería de la escuela. Su reproductor se cayó, y la música comenzó a sonar mientras caía. Sonrojándose, la muchacha murmuró avergonzada palabras de gratitud. El nuevo conocido entrecerró los ojos evaluativamente y, satisfecho, evaluó su elección de bandas de rock. Veamos qué está haciendo nuestra heroína ahora. Ahora que lo pienso, él siempre la saluda primero. Inspirado, el personaje principal corrió a la escuela. Es simplemente increíble. Ella no lo puede creer. ¿Qué es esto? ¿Quién podría tirar las entradas para un concierto de la legendaria banda e incluso romperlas? La heroína enfurecida salió corriendo de la escuela. Es simplemente insoportable. Las lágrimas le queman los ojos. La histeria ha terminado, pero la pesadez en el corazón de la niña sigue pesando sobre ella. Ella salió corriendo y cerró la puerta tan fuerte que los oídos de todos empezaron a zumbar. Se oían sollozos ahogados detrás de la puerta cerrada del pasillo. Dentro, la niña sollozaba amargamente, hundiendo su cara en la almohada. Habiéndose calmado y vuelto en sí,
La heroína se acostó en su cama y finalmente decidió escribir en el foro sobre lo que la preocupaba. Entonces la niña vio algo que la hizo saltar. Se le pidió que mirara una fotografía de una bella dama que tenía cubierto un lado de su cara. Y luego, sobre ella, pero al revés. Ahora el rompecabezas está empezando a tomar forma y algo interesante nos espera. El cartel en la fachada de la tienda parece prometedor. Frascos, tubos, cajas, pinceles, paletas de sombras de ojos. Aquí hay un montón de cosas. ¿Estos frascos milagrosos realmente convertirán a nuestra heroína en una belleza? Piel terrible, cara redonda. La niña miró incrédula al espejo, resaltó sus ojos con delineador y luego decidió llevar las cosas más allá. Nada funcionó, por mucho que lo intentó, y aunque le parecía que incluso esto era mejor que antes de este maquillaje, todavía no era suficiente para alcanzar el nivel de belleza. Sin esperar ver a la niña en ese aspecto, su hermano dejó caer todo de sus manos por la sorpresa. Impresionado por lo que vio, se quedó allí sin poder pronunciar palabra. Mientras esperaba la confesión de su hermano, intentó sonreír lo más dulcemente posible. Finalmente pudo decirle que no podría olvidar lo que acababa de ver. Al mirarse la cara en el espejo, pensó en cómo su hermano a menudo se comportaba de manera inapropiada, especialmente ahora. En su opinión, su rostro se veía un poco mejor. Mientras caminaba por el pasillo, notó que sus compañeros de clase se giraban confundidos cuando la vieron y susurraban sobre algo. Finalmente llegó a su clase. Al entrar, volvió a captar lo que le parecieron miradas interesadas de sus compañeros. Las niñas se rieron y Mónica se hizo un ovillo cada vez más grande. Ella estaba sentada en la parte de atrás de la clase y no podía levantar la vista por la vergüenza. Habiendo perdido completamente la fe en sí misma, pensaba que las personas como ella, incluso con maquillaje, lucían feas. Por fin, ese día terrible y difícil para ella ha quedado atrás. Mónica, con decisión, se tomó una foto de su rostro con maquillaje. Respirando profundamente, envié la foto al foro y comencé a mirar la pantalla del teléfono con anticipación. Hubo una avalancha de mensajes y Mónica estaba realmente confundida. Sollozando, contó su desastroso día. La niña se miró atentamente en el espejo y realmente vio que sus cejas parecían orugas peludas. Mónica no sabía qué era un puesto superior, pero estaba intrigada. Una chica del foro publicó una foto antes de la manipulación del párpado, y su mismo párpado, pero usando pegamento doble para párpados, y fue simplemente increíble. También escribió sobre qué lentes usa. La heroína se inclinó sobre su alcancía roja favorita. Ella preparó un cuchillo de escritorio para abrir la alcancía, y un momento después ya estaba en la salida. Ella entró en esa tienda, cuyo escaparate era tan atractivo, y entré en este y miré todo lo que había allí. En una hora recorrió 4 tiendas de cosméticos, lo que no fue una tarea fácil. Mónica se inclinó sobre el nuevo medio en sus pensamientos. Y aunque compró muy pocos cosméticos, la niña gastó todo el dinero. Después de ponerse la diadema, decidió ocuparse de las orugas peludas de inmediato. Nuestra heroína se puso manos a la obra sin piedad. Se sintió extraña al verse casi sin cejas. Después de terminar las cejas, pasó al pegamento para párpados. Presione suavemente y mantenga presionado por un momento. Mónica no se da por vencida y continúa pegando el párpado. Esta vez lo hizo mucho mejor, así que finalmente se aplica rímel en las pestañas. Mirándose al espejo, nuestra heroína se mira con admiración. Las chicas del foro no la engañaron, y todo salió bien para ella. Entonces Mónica, mirándose al espejo, se quedó atónita. ¿Podría ser realmente esta dulce niña? Todavía le resulta difícil creer lo que vio. Por primera vez en su vida, disfruta tomándose su propia foto. Nuestra heroína quedó muy conmovida por los elogios que vio. La niña pasó todas las vacaciones de invierno casi sin parar, estudiando diversas técnicas de aplicación de maquillaje. De repente, las vacaciones terminaron y llegó la mañana del día laboral. Mónica se acercó a las puertas de su nuevo salón de clases. Cuando abrí la puerta del aula, crujió bastante fuerte. Sus compañeros de clase se giraron al oír el crujido de la puerta. Y aunque ayer estaba completamente segura de su irresistibilidad, ahora la invadió el estupor. Mientras pensaba en ello, poco a poco llegó a la conclusión de que esta nueva escuela estaba muy lejos de la antigua y, lo más probable, nadie la conocía aquí. Ella miró ansiosamente los rostros de sus nuevos compañeros de clase. Parecían muy cercanos entre sí,
Y entonces Mónica escuchó a alguien exclamar sorprendido. Sin comprender lo que había sucedido, miró desconcertada a los chicos, quienes de repente se giraron para mirarla. Sí, fue ese día que empezó todo. Admiración, susurros, miradas valorativas y envidiosas. En ese momento, nuestra heroína no tenía idea de qué tipo de reconocimiento la esperaba, y todavía no podía creer lo que acababa de sucederle. De repente alguien le tocó la espalda. Mónica intentó parecer indiferente y se dio la vuelta. Sus nuevos compañeros inmediatamente se acercaron a ella. La saludaron y fueron los primeros en presentarse. Fue un éxito. Los chicos de la clase inmediatamente comenzaron a buscarla en las redes sociales, tratando de descubrir quién era, pensando que esta belleza probablemente era una persona famosa. Los compañeros del hermano de Mónica le pidieron que se los presentara. El día escolar terminó y la niña finalmente llegó a casa. Su hermano Kevin no parece poder asimilar que esta hermosa niña sea su hermana Mónica. Agarró su teléfono en un instante, tomó una foto de la niña en su forma original e inmediatamente comenzó a chantajearla. Bueno, tuvo que recurrir a engaños y prometer pollo crujiente a cambio de borrar la terrible foto. Este niño pidió 2 porciones. ¡Qué miedo tenía Mónica! No podía permitirse que la vieran sin maquillaje otra vez. ¡Qué bien estábamos en casa! Solo aquí nuestra heroína podía ser ella misma. A pesar de su confesión, Mónica se sentía incómoda manteniendo su imagen de chica linda. Por temor a perder su autoridad, permaneció hambrienta, lo cual es muy desagradable. Una tarde, cuando ya estaba oscuro afuera, Mónica caminaba hacia la puerta, preparándose para ir a la librería, cuando de repente, su hermano Kevin corrió hacia ella y comenzó a pedirle golosinas nuevamente. Nuestra heroína simplemente adora el olor de los libros, revistas y estanterías. Ella se quedó congelada, expectante, frente al estante con nuevos productos. La muchacha saltó hacia atrás como si se hubiera escaldado por la sorpresa. Un tipo estaba parado cerca del estante con productos nuevos y la miró con expresión imperturbable. En ese momento, Mónica pensó que lo más probable era que ese tipo fuera algún tipo de celebridad. Esta es la historia de Mónica, una ratoncita gris y bella a la vez. Se frotó la mano donde había sido tocada, y este hombre permaneció allí con la misma calma. Finalmente, volvió su mirada hacia las manos de Mónica, donde sostenía los libros. El chico dijo que fue el primero en ver este libro. La niña se sorprendió cuando él agarró el libro que ella había elegido y caminó tranquilamente hacia la caja. El extraño se levanta y paga su libro, todavía sin mostrar emoción alguna. Mónica no podía entender cómo alguien podía actuar de manera tan malvada, incluso si era una celebridad. Ella salió de la tienda completamente destrozada por la situación que le había sucedido. Este es el nuevo conocido de nuestra heroína, o mejor dicho, el extraño que se comportó tan descaradamente en la tienda. Mientras tanto, ya estaba completamente oscuro y Mónica llegó a casa. Kevin estaba descansando en el sofá con su teléfono. Por supuesto que no se olvidó del sabroso bocadillo. Después de entregarle el helado, la niña pensó en algo. Mi hermano estaba comiendo su helado y perdió la guardia. Mónica sorprendió a Kevin al decirle que su novia se parecía a ella sin maquillaje. Pero su hermano no lo creía así. Ha llegado la mañana. Es hora de ir a la escuela. Ella recogió su vieja mochila con disgusto. Ella lo usó en su antigua escuela. Es tan viejo que nadie usa uno como ese más. Ya no queda nada por hacer. Tendré que ir con el antiguo. Quizá nadie se dé cuenta. Y así Mónica llegó a la escuela. Caminando por el pasillo con sus amigos, hablaron de asistir a un concierto. De repente un tipo alto salió al pasillo. La niña miró con interés al estudiante que se acercaba. Y entonces el extraño se acercó. La niña sintió como si lo hubiera visto antes en alguna parte. De repente recordó que ese era el tipo insolente que le arrebató el libro en la tienda. Hoy claramente no fue un buen día. Mónica está en shock. No puede entender qué hace este chico en su escuela. Sus nuevos amigos le dijeron que se trataba de un chico nuevo, que se llamaba Brandon, y que se había transferido de otra escuela, y que este chico tan guapo había encantado por completo a todos. Por las palabras susurrantes de sus amigas, se dio cuenta de que, aunque este chico era guapo, era muy extraño, y, además de eso, también era un sociópata. Al recordar el incidente de ayer, nuestra heroína pensó que los rumores definitivamente no mentían. Entonces pensó que ese apuesto hombre podría reconocerla, y eso la horrorizó.
Las chicas seguían cotilleando sin parar sobre lo arrogante que era el chico, probablemente por su apariencia, y también muy inteligente, ya que era el mejor estudiante de su antigua escuela. El maestro John pasaba por allí. Era mayor que las chicas, pero parecía muy joven. Todos en la escuela lo adoraban porque siempre era muy amable y simpático. Sonriendo sinceramente a las chicas, las apresuró, preocupado de que no llegaran tarde a clase. Nuestra heroína también pensó que el profesor John era muy genial. Después de terminar la siguiente lección, sonó la campana. Un apuesto sociópata caminaba por el pasillo, mirando hacia adelante con indiferencia. Mónica estaba tan inmersa en sus ansiosos pensamientos que ni siquiera escuchó a su amiga la primera vez. Un compañero de clase le recordó una venta a la que planeaban asistir anteriormente. Nuestra heroína preguntó si usaba tinte a base de agua. Mónica elogió tentadoramente los tonos del tinte al agua, y su amiga quiso uno para ella. Mónica no se dio cuenta que el llavero se desprendió de su bolso, pero alguien lo escuchó caer. La mano elegante de alguien recogió el juguete caído, y este alguien continuó tranquilamente con sus asuntos. Mónica caminaba con su amiga, y el llavero, en su composición incompleta, tintineaba suavemente mientras caminaban. Ya veremos más adelante qué tipo de heroína tenemos, terrible o bella. Su compañera de clase pensó que los tintes que compraron eran realmente baratos, y se molestó porque no compró un par más de reserva. El personaje principal le sugirió a su amiga que probara un nuevo brillo. La niña aceptó felizmente. Ella y Mónica quedaron muy contentas con el resultado. Un compañero de clase le pidió al personaje principal que le tomara una foto. Mónica se sintió como una verdadera profesional. La niña reconoció su banda favorita y quedó satisfecha con el gusto del dueño del café. Y una vez más, nuestra heroína se vio obligada a decir una mentira. Después de tomar muchas fotografías, la amiga de Mónica le preguntó si era cierto que su segundo idioma extranjero era el japonés, lo que nuestro personaje principal confirmó. La niña intentó zafarse con vacilación. El compañero no se quedó atrás, haciendo una mueca divertida y preguntando suplicante. Esta información interesó a nuestra heroína. Habiendo acordado la visita, las muchachas regresaron a casa. En la escuela, nuestra heroína se hizo la mejor amiga de una chica de cabello corto y oscuro llamada Dora. Anticipándose a conocer al apuesto hombre, Mónica comenzó a soñar despierta y atormentaba su almohada. Se emocionó tanto que incluso empezó a saltar arriba y abajo en la cama. La imaginación de la muchacha pintó hombres guapos e indescriptibles. Un chico alto, de cabello oscuro y aspecto varonil estaba sentado en el mismo escritorio que ella, muy cerca. La niña estaba tan contenta de pensar en el próximo encuentro que parecía un cuento de hadas. Un grito agudo de su hermana hizo que Mónica entrara en razón. Por la mañana, cuando sonó la alarma, nuestra heroína saltó inmediatamente, recordando la reunión de hoy. Un segundo después ya estaba en el baño, lavándose, con salpicaduras volando en todas direcciones. Hoy decidió optar por el maquillaje más natural posible, utilizando lentes de color marrón claro y pegamento para párpados. Y para una mirada más profunda, decidí usar sombra de ojos marrón. Después de aplicar el rímel, el delineador negro fue muy útil. Hizo que sus ojos fueran más expresivos. Por último, apliqué un tinte coral brillante. El look estaba completo. Todo era perfecto. Mónica lucía espectacular. Radiante, subió al primer autobús que encontró y, agarrándose a la barandilla con una mano, le escribió a Dora que llegaba un poco tarde. Ella corrió hacia el café sudando. Mónica miró fijamente a uno de los chicos, tratando de averiguar si era él de quien hablaba su amiga. Nuestra heroína, brillando con su belleza, se acercó a la mesa donde estaban sentados los chicos y tímidamente los saludó. Finalmente vio a ese hombre guapo con el que había estado soñando toda la noche. Los ojos de Mónica se abrieron con asombro, y su boca se abrió de par en par en estado de shock. Habiendo recuperado un poco el sentido, se sentó junto a Dora y se disculpó con los chicos por llegar tarde. Nuestra heroína no podía recobrar el sentido y se preguntaba si Brandon la reconocía. Bueno, él se sentó frente a ella y no le quitó los ojos de encima ni un segundo. Mónica se sintió inquieta. Estaba en shock al pensar que ese chico la reconocía. Su mirada simplemente la volvía loca. ¿Qué pasará después? ¿Y cómo saldrá de esta situación la chica que cambió por completo su imagen y pasó de ser una mujer fea a una belleza? Los cuatro se sentaron en una mesa y estudiaron japonés.
Mónica también intentó estudiar, pero el tipo que tenía delante no la dejaba en paz. Él se sienta aquí, tan arrogante, claramente ocultando algo, y queriendo contarles a todos cosas desagradables sobre ella. Finalmente, Dora anunció que el trabajo estaba terminado, y nuestra heroína respiró aliviada. Ante nosotros se encuentra el profesor John, muy querido por todas las chicas de la escuela. En casa, sin saber si Brandon la reconocía o no, se puso histérica. Su mirada parecía un martillo de hierro. Mónica estaba terriblemente cansada de estar deprimida y decidió devolver uno de los libros a la tienda. Con mirada concentrada, eligió un libro más interesante. Este libro fue colocado demasiado alto. Es muy difícil alcanzarlo. El propio Brandt estaba frente a ella. El chico le pidió con tono arrogante que se moviera para poder coger el libro que necesitaba. Mónica, espiando en secreto a su amiga, miraba nerviosamente los libros. Por la mirada de este hombre guapo e imperturbable, era imposible saber si reconocía a la muchacha. El chico no reaccionó en absoluto cuando Mónica estaba a su lado. El hecho de que Brandon no mostrara ningún interés en ella finalmente convenció a nuestra heroína de que no la reconocía. La muchacha exclamó decepcionada, sorprendida por la elección del apuesto hombre. El tipo se giró y le dirigió a Mónica una mirada que a él le pareció fulminante. Apareció junto a nuestra heroína en un instante. Inesperadamente para la muchacha, le preguntó qué podía aconsejarle para elegir. Ante esa mirada, la heroína se encogió interiormente hasta convertirse en una bola. Brandon miró atentamente la descripción del thriller. Mónica sintió que el chico estaba algo escéptico sobre su elección. Después de irse, nuestra heroína escuchó la puerta cerrarse. Ha llegado la mañana y con ella un nuevo día de escuela. Mónica no podía entender por qué Brandon no le prestaba atención, ya que estaban estudiando japonés juntos. Pasó junto a nuestra heroína como si fuera invisible. La chica decidió no darse por vencida tan fácilmente. Alcanzó al chico, lo saludó y le preguntó persistentemente cómo estaba. En ese momento ya era demasiado tarde para retirarse, y Mónica, sintiendo la frialdad del chico, intentó recordarle que estudiaran japonés juntos. Parecía que Brandon no la recordaba, a pesar de que solo habían pasado un par de días desde la reunión. El nuevo conocido de Mónica claramente no entendía por qué la chica necesitaba su número de teléfono. Antes de irse, le advirtió a nuestra heroína en tono arrogante que no lo llamara para asuntos triviales. Mónica se encontraba desahogándose en silencio en su librería favorita. Debido a su estado de ánimo, quiso elegir un libro más aterrador. Vaya, ese tipo estaba parado frente a la chica otra vez. En un tono un tanto inusual, quizás más suave, Brandon dijo que el libro que la heroína había recomendado resultó ser bastante bueno. Mónica estaba muy contenta de que al chico le gustara su elección, y comenzó a ofrecerle otras opciones diferentes que se adaptaran a su gusto. Como nuestra heroína leía mucho, tenía mucho que ofrecer. Cuando Brandon hizo su elección, la muchacha se despidió de él de una manera muy amigable. Mónica se dio la vuelta sorprendida cuando llamaron su nombre. Es increíble. El chico guapo la detuvo y hasta le agradeció el consejo. ¿Cómo es posible que una misma persona pueda ser tan diferente? Resulta que nuestra heroína no era la única que ocultaba un lado de su ser, y no quería mostrar lo que creía que era su peor lado. Y es muy interesante ver qué pasará a continuación. Mónica se sentó en casa y pensó. Un pensamiento la estaba molestando. Hermosa desconocida, quienquiera que sea. ¿Por qué Brandon se siente incómodo conmigo cuando tengo maquillaje y me veo genial? Esto es tan extraño y no puede ser verdad. Ella irrumpió en la habitación de su hermano sin llamar. Ella le preguntó a Kevin qué pensaba de chicas como ella. Mónica explicó que necesitaba su opinión honesta. Avergonzada, mencionó casualmente que tal vez incluso en esa forma alguien la quiere. La opinión de Kevin era muy plausible, aunque muy burda. ¿A quién le podría gustar una chica con una cara así? Un día Mónica iba viajando en autobús y escuchaba música a través de auriculares. De repente, la batería del reproductor se agotó por completo y se apagó. Y Mónica escuchó muy claramente a los chicos a sus espaldas, llamándola fea. Y un día ella y su hermana estaban caminando por la ciudad. Unos chicos se acercaron a ellos, empujaron a Mónica y quisieron invitar a su bella hermana a dar un paseo con ellos. Por más molesta que estuviera la chica, decidió ser realista y aceptar que Brandon nunca querría ser su novio. En su siguiente viaje a la librería, le esperaba una sorpresa.
Nuestra heroína estaba absolutamente sin aliento. El vendedor explicó que el tipo que parecía una celebridad dejó el paquete y pidió dárselo a la chica con acné y chándal, que viene aquí todos los días. Sí, no hay salida a esto, y la actitud propia no ayudará. Todo es así. Brandon la describió y la llamó llena de granos. Me pregunto qué le trajo Brandon. Y aunque la muchacha estaba muy disgustada, se sintió realmente conmovida por el valioso libro que él le regaló. E incluso decidió que el chico era realmente agradable. Mónica no pudo concentrarse en su lección nuevamente. Ella seguía preguntándose por qué Brandon era tan amable en la tienda, pero aquí actuaba de manera tan arrogante. De camino a casa, Dora compartió con nuestra heroína su opinión de que Brandon solo habla de estudiar y nada más. Y esto es extraño. Y aunque Mónica estuvo de acuerdo con su amiga en persona, la linda cara de Brandon en la tienda inmediatamente le vino a la cabeza. Una compañera de clase le dijo que había oído rumores de que él era más sociable en su antigua escuela. Las chicas decidieron no perder la esperanza de que el chico arrogante se hiciera amigo de ellas pronto. Después de romper con Dora, Mónica se preguntó por qué Brandon había sido más extrovertido antes. Se quitó el maquillaje con alivio, y mientras se secaba la cara, de repente llegó un mensaje. Recordó la superventa anual. Mónica luchaba consigo misma. La niña había soñado durante mucho tiempo con llegar allí, pero ya se había quitado el maquillaje. Tenía tantas cosas que comprar en la venta. Se decidió. Se vistió en un instante, cogió su vieja y espaciosa mochila, y muy rápidamente estuvo lista para salir. Y aunque casi la mitad de la ciudad estaba definitivamente allí, decidió no darse por vencida. Era muy difícil pasar entre la multitud. Estaban muy apretujados. Excelente resultado, ahora puedo ir a casa. De repente una voz masculina la llamó por su nombre. Frente a ella, en persona, estaba Brandon. Mónica estaba absolutamente horrorizada de que él pudiera adivinar lo que era. Las pasiones están a flor de piel, y estamos ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. Mónica se quedó atónita, sin entender lo que estaba pasando. Se volvió hacia Brandon y le dijo indignada que la había confundido con otra persona. El chico, al oír sus palabras, dijo sorprendido que sabía que ella era Mónica. La niña no sabía qué pensar, ni cómo salir de la situación. Podría darse la vuelta y desaparecer en una dirección desconocida. No se le ocurría ninguna idea adecuada. Pero ¿cómo podría salir de allí? Mónica tomó una decisión, y gritó algo sobre un maníaco que intentaba secuestrarla, atrayendo así la atención de la gente que pasaba. En ese momento se agrupó y salió corriendo de allí. Brandon, completamente asombrado, le gritó algo como: «Oye, ¿a dónde vas y qué clase de secta es esta?». Pero nuestra heroína decidió a toda costa esconderse en una dirección desconocida. Por fin estaba en casa. Las ventanas brillaban acogedora y relajantemente en la noche. Completamente agotada, la niña se dejó caer en la cama. Mónica estaba completamente desesperada. Si fuera posible, habría gritado a todo pulmón. Varios pensamientos e ideas vinieron a su mente, y habiéndose calmado, pensó que le pediría a Brandon que no le contara a nadie sobre ella. Al día siguiente llegó a la escuela más temprano que nunca. La niña se veía terrible porque no podía conciliar el sueño. Ella pensó que todavía no había nadie en la escuela, pero Brandon estaba sentado afuera de su clase. Mónica caminaba de puntillas, intentando caminar en silencio. Se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. No había ninguna posibilidad. Por supuesto que este tipo se dio cuenta. Ella se dio la vuelta y sonrió con la sonrisa más dulce y empalagosa que pudo esbozar. Pero Brandon, interrumpiéndola, dijo con voz metálica que creía que Mónica le estaba gastando una broma. Le recordó su encuentro con ella ayer. Nuestra heroína intentó evitar la conversación y marcharse por completo, alegando un repentino deseo de ir al baño. El chico levantó la mano y comenzó a acercarla a la cara de la chica. Se quedó allí, tratando de decir algunas palabras mientras Mónica tenía algunos pensamientos extraños. Ella no podía entender de qué tipo de cuerpo de llavero le había hablado. Brandon le mostró una pequeña parte. Mirando a su alrededor, vio que solo la cabeza del hombre del llavero colgaba de la mochila. Aquí nuestra heroína se dio cuenta de que tenía que pedirle perdón al chico por su comportamiento de hoy. Brandon la miró atónito. Mónica dijo que nadie en la escuela la había visto sin maquillaje, y le pidió suplicante que no se lo dijera a nadie. Finalmente el chico se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nuestra heroína estaba muy avergonzada.
comprendió lo baja que parecía desde fuera. ¿Cómo esperaba que ahora él se mostrara positivo y fuera favorable con ella? Esta no fue la reacción que la niña esperaba. Ahora fue el turno de Mónica de mirarlo en shock. Recordó que ese tipo tenía un carácter terrible. Al ver su indignación, fingió indiferencia y se dispuso a marcharse. Pero nuestra heroína estaba realmente dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso servirle a él, al gran maestro del culto, o como sea que lo llamara, con tal de no delatar nada. El chico, después de escucharla, sonrió y asintió. Así que Mónica se encontró una vez más rehén de su propia imagen. Me gustaría saber lo antes posible cómo las dos imágenes de nuestra heroína, entrelazadas, afrontarán la situación actual. Oh, aquí viene el personaje principal. Ella está corriendo en una misión especial de Brandon y está muy indignada por ello. Todo pasó porque ella tomó su bolso viejo ese día. La niña tiene mucho miedo de perder su autoridad entre sus amigos de la escuela y por eso está dispuesta a seguir las órdenes de este sinvergüenza. Me pregunto qué podría significar esto. Como siempre, llegó la mañana siguiente. Mónica decidió arreglarse. Qué agradable es aplicar esta crema con este pincel mágico. Mirándose al espejo, la niña estaba muy contenta con su aspecto. Tan pronto como se acercó a su clase, Brandon la alcanzó inmediatamente. Bueno, este tipo la chantajeará de nuevo. El tipo se paró al lado de Mónica y, sonriendo con picardía, le exigió que le trajera un poco de jugo de manzana. En lugar de responder, miró a nuestra heroína de manera muy significativa. La muchacha, respirando con dificultad, entró corriendo con el jugo, pero luego le dieron la tarea de llevar una pila entera de libros de texto al escritorio de Brandon. Mónica hizo todo lo posible por parecer educada y tranquila, y por supuesto, aceptó llevar la pesada carga. Ella comprendía perfectamente las intenciones de aquel hombre insolente. Quería destrozarlo, pero no podía hacer nada. Nuestra heroína escuchó atentamente la conversación de los compañeros de clase de Brandon. Mientras discutía indignada con las chicas, por supuesto solo en su cabeza, tocó a alguien. Mónica dijo que necesitaba correr urgentemente a clase, y la sierva juguetona salió corriendo. Las niñas tenían mucha hambre y decidieron comer un delicioso cerdo. Nuestra heroína realmente no quería que Brandon se fijara en ella. Ya es hora de almorzar, pensó la niña. Ojalá él tuviera compasión de ella. Él la hace ir a algún lugar con él, y esto es durante el recreo. Mónica inventó apresuradamente algo sobre la maestra que la esperaba. Esta puerta conduce al tejado de la escuela. Está prohibido ir allí. Si los ven, serán castigados, se indignó la niña. Brandon la miró con dureza y le ordenó que se callara. La niña nunca había estado aquí antes. Le gustó el lugar. Brandon le entregó una especie de paquete. Mónica lo tomó sorprendida y preguntó qué había dentro. Y en la bolsa había una caja con un almuerzo muy sabroso. El personaje principal probó la comida que le trajeron y le gustó mucho. Este tipo no dejaba de mirarla. Brandon no respondió a la petición de Mónica de no mirarla. Se sentó y murmuró algo casi para sí mismo. Habiendo dejado de hipnotizarla, el chico de repente le preguntó cuál era su libro favorito. Brandon anunció que irán al cine el próximo fin de semana para ver la película basada en este libro. Por alguna razón el corazón de la niña latía con fuerza. Ella estaba indignada consigo misma, sin entender cómo había podido suceder que el siguiente fin de semana fuera al cine con ese hombre insolente. Nuestra heroína dijo que la gente suele ir a ver este tipo de películas con amigos. Brandon dijo que no tenía amigos. Mónica caminó al lado del chico y se sintió un poco incómoda. Él le preguntó por qué llevaba maquillaje hoy. La muchacha explicó que si hubiera venido sin maquillaje se habría visto terrible en contraste con un hombre tan guapo como él. El joven intentó objetarle, pero entonces Mónica vio el área de juegos y felizmente sugirió ir allí. A ella le encantaban los juegos y realmente quería divertirse. La heroína, en shock, le pregunta a Brandon si es cierto que nunca ha estado allí. Un segundo después ya lo estaba invitando a las máquinas tragamonedas. Fue un partido maravilloso, justo su estilo. El tipo se quedó de pie, sosteniendo cuidadosamente la pistola con sus elegantes manos. Sí, los tiradores no funcionaron y la niña sugirió jugar un juego normal. Ella perdió este juego. Brandon estaba pegado a la ametralladora y sonriendo de oreja a oreja como un niño pequeño. Parecía molesto cuando perdió, pero tan dulce al mismo tiempo. El chico se resistió, pero Mónica insistió en entrar al fotomatón. Mientras discutían si tomar una foto o no,
Una chica los notó. La impresionante belleza se acercó a ellos y llamó a Brandon por su nombre. Nuestra heroína, mirándose al espejo, descubrió nuevos amigos en su rostro. Mónica estaba muy molesta y se sentó allí sufriendo por ello. Nuestra heroína miró de reojo la foto que ella y Brandon finalmente habían tomado ese día. Tal vez no fuera completamente insolente, pero no iba a cambiar, pensó. Estando de ese humor, realmente quería comer algunas delicias sabrosas para aliviar su estrés. Kevin se sentía enfermo y me pidió que le comprara un té cítrico. La niña miró sus chocolates con anticipación. Esta vez el sonido fue más fuerte y se dio cuenta de que era un gatito maullando. En efecto, un pequeño gatito estaba sentado entre los arbustos y maullaba fuerte. Mónica llamó al bebé y de repente una silueta masculina apareció en la oscuridad. Por alguna razón, su grito también hizo que el hombre gritara como si lo estuvieran cortando. Recuperándose del shock, nuestra heroína le preguntó a Brandon qué estaba haciendo allí. El joven también escuchó el llanto del gato y le trajo la alegría del gato. Y en ese momento, Mónica lo vio y gritó. Él también se quedó desconcertado. Por supuesto, no le contó todo esto, sino que dijo que estaba caminando y que estaba cansado, y se acostó a descansar. Por supuesto, la muchacha no le creyó. La heroína se acuclilló junto al pequeño gatito. Sentía mucha pena por él. El hombre que estaba cerca objetó, diciendo que no era un hecho que el gatito fuera callejero. Se sentaron en el banco y guardaron silencio. En la oscuridad de la noche, las linternas brillaban intensamente. Después de que Mónica se disculpó, Brandon dijo que no importaba. La niña volvió a pedir entre lágrimas que no hablaran de cómo se ve sin maquillaje. La heroína miró al chico por debajo de sus gafas con desconfianza. Su hermano la llamó y entre lágrimas le pidió que le trajera un poco de té. El chico anotó correctamente que fue Kevin quien llamó. Algo voló hacia la niña. Ella le dio las gracias, avergonzada por sus acciones. Su hermano miró a Mónica en shock y le preguntó en voz alta de dónde había sacado esa sudadera, ya que era de marca y costaba mucho dinero. Kevin se probó el suéter y se admiró en el espejo. Dora dijo que vio a Mónica enviándole mensajes de texto a Brandon y le pidió su número de teléfono. La niña, que dejó caer su bandeja, intentó limpiarla mientras estaba sentada en el suelo. El personaje principal, como siempre, se tomó el problema como algo personal y se apresuró a ayudar. La niña se enderezó y se apartó el pelo de la cara. Mónica miró esta belleza con admiración. La amiga intentó explicarle a nuestra heroína que la niña debería haber recogido todo y que fue ella quien empujó a Mónica, pero ella continuó limpiando diligentemente. Y aunque Dora le contó sobre la fama de la belleza fatal, la muchacha no creyó que fuera tan insidiosa. Había alguien en el laboratorio de computación. Era esa hermosa niña y por alguna razón estaba hurgando en el blog de Mónica. Mónica se frotó las manos de alegría. Tenía el pedido tan esperado. Estas tiras fueron muy fáciles de aplicar. Solo aplica un poco de aceite para párpados. El resultado fue un párpado doble natural. La diferencia es obvia, y todo ello sin mucho esfuerzo. Ella vio que había recibido una solicitud de amistad. La solicitud de amistad fue de una belleza impresionante y con curvas. Nuestra heroína pensó que había visto esta belleza en alguna parte, y decidió que probablemente estaba en la televisión. A la mañana siguiente, tuvo lugar una conversación en la escuela. Dora, indignada, le explicó a Mónica que esa era la niña que la empujó ayer, y su nombre era Camila. Ahora todo ha quedado claro. Sí, ahí está precisamente la belleza. Dora pensó que la niña tenía una gran figura, pero en la foto llevaba ropa provocativa. Dora se dejó llevar, y decidió que los chicos la estaban escuchando a escondidas cuando dijeron que estaba celosa. Una compañera de clase de Dora le preguntó si no querría lucir su figura si tuviera una como la de Camila. Mónica intentó calmar a su amiga lo mejor que pudo. A pesar de la ropa demasiado reveladora de la belleza, el personaje principal todavía la miraba con envidia. La niña se dio cuenta de que estaba realmente celosa. Al ver a su amigo, Mónica lo saludó cálidamente. Brandon se presentó frente a ella en todo su esplendor y le preguntó por qué quería conocerlo. El tipo miró dentro de la bolsa y reconoció su sudadera con capucha. Caminando por el pasillo, Mónica sugirió ir a una librería y luego a una tienda abierta 24 horas, mientras la niña los miraba estupefacta. Su mano temblaba de indignación. Nuestros héroes llevaban 10 minutos caminando por el callejón,
tomando café en silencio. La niña decidió romper el silencio y dijo que la lonchera preparada por su madre estaba muy rica. Mónica se atragantó con el café por su falta de tacto. Estaba tan avergonzada que en un ataque de disculpa derramó la bebida encima. Brandon la acompañó hasta su casa. Se despidió y nos aconsejó que no nos preocupáramos por lo sucedido. Se miró en el espejo y vio su gordura. Y realmente quería una figura como la de Camila. Su hermana Katie entró silenciosamente en la habitación y, como un rayo caído del cielo, preguntó cómo estaba Mónica. La niña le explicó al personaje principal que no podía dormir debido a los ronquidos de su madre. Acostada en la cama, Katie se preguntó en silencio si debería regresar a la habitación de Mónica. Qué bueno que su hermana cambió de opinión, suspiró aliviada el personaje principal. La niña abrió el mensaje y lo leyó con desconcierto. Ella quedó atónita y confundida por la carta de Camila. Bueno, la fatal belleza recordó con celos a Mónica y Brandon, quienes habían ido a algún lugar juntos. Llegó la mañana y desde la ventana se oía un fuerte canto de pájaros. Nuestra heroína quería acostarse y no moverse. Fue una llamada de su hermana. Katie notó que la piel de Mónica estaba brillante, como si no se hubiera lavado la cara antes de llegar. Al parecer no será posible comer algo rápido. La hermana mayor explicó que este era un buen café y que siempre había cola. Estaban al aire libre bajo el sol abrasador. Mónica respiró aliviada. Era su turno. Las instalaciones del café eran muy pequeñas. Es sorprendente por qué es tan popular. Decidieron el pedido y Katie llamó al camarero. Estas chicas estaban paradas sobre la comida y tomando fotografías de ella por alguna razón. Nuestra heroína se susurró a sí misma qué estaban haciendo estas personas, y su hermana sugirió que probablemente estaban tomando fotos para su blog. El pedido fue entregado, olía muy delicioso y se veía muy atractivo. Después de probarlo un poquito, Mónica se dio cuenta de que estaba muy rico. Mientras disfrutaba de la deliciosa comida, nuestra heroína notó que dos chicas susurraban sospechosamente entre sí. Uno de ellos puso silenciosamente un cabello negro en la sopa. Una mujer salió del lavadero. Una de las muchachas extendió la mano con un plato y mostró indignada un cabello repugnante que había en él. La dueña tenía una cicatriz en la cara y parecía que algo le pasaba en el ojo. Intentó protestar, pues no entendía cómo había podido pasar. Sin embargo, la mujer no discutió y ofreció una nueva porción. Una rubia con raíces crecidas exigió la devolución del dinero por la comida. De lo contrario, escribiría sobre ello en su blog, lo que sería mala publicidad para el café. Katie, fuera de sí por la rabia, saltó hacia esos mentirosos. Golpeó la mesa y comenzó a gritarles. Mónica intentó calmar a su hermana, pero ella seguía gritando que ambas las vieron salir y pusieron el cabello en el plato. Ella arrancó un cabello y señaló que el color no coincidía con el color de cabello del dueño del café. Los estafadores se dieron cuenta que no tenían ninguna posibilidad, y al marcharse dijeron que no volverían más allí, sobre todo porque había algo raro en el rostro del dueño. Katie les gritó que no cambiaran de opinión. El dueño del café se acercó a ellos y les dio las gracias. Mónica dijo con simpatía que la mujer probablemente estaba sorprendida por tal descaro. Las muchachas, con el sentido del deber cumplido, declinaron cortésmente la recompensa y regresaron a su comida. Después de salir del café, las chicas comentaron lo sucedido. Al regresar a casa, a su cama, nuestra heroína se tumbó felizmente, llena y contenta. Recordó a la dulce mujer, la dueña del café, y se preguntó qué le habría pasado a su rostro. Mónica tomó el teléfono y trató de ver quién le escribía. Al ver que la carta era de Camila, inmediatamente se apresuró a responder. Nuestra heroína estaba invadida por la felicidad. La muchacha admiró tanto a la bella que le escribía, que en pocos minutos se puso en orden. Los chicos que estaban junto a Camila susurraron con admiración. Mónica, al ver con qué calma permanecía su amiga, se quedó encantada. La niña le preguntó a nuestra heroína qué altura tenía. Camila se alegró de que Mónica fuera solo 1 centímetro más alta que ella, y expresó confianza en que tenían el mismo peso. En el café, la nueva amiga de Mónica la miraba en silencio. Ella notó que la base estaba aplicada de manera desigual. Nuestra heroína probablemente tiene problemas de piel. Observando más de cerca sus pechos, me di cuenta que mi rival tenía pechos push-up y, en realidad, pechos pequeños. Luego descubrió que Mónica también tenía el trasero plano.
Sonriendo dulcemente, preguntó qué tipo de base estaba usando nuestra heroína, señalando avergonzadamente que no había tenido tiempo de aplicar su propio maquillaje. Mónica le recordó a Camila con admiración que ella era tan hermosa y estaba parada en la calle como una diosa. La sensual belleza invitó a nuestra heroína a tomarse una foto juntas. Mónica quedó hipnotizada por la belleza de su nueva amiga. Se sentaron hasta la noche. Cuando oscureció, se fueron a casa. Mientras la protagonista se lavaba, recordó felizmente cómo Camila la felicitó. Cuando entró en su habitación, escuchó el sonido de un nuevo mensaje y vio que Dora le había escrito. Mónica era muy insegura y solo era feliz con tener la atención de una belleza como Camila. El mensaje era una invitación a una cita a ciegas con un conocido llamado Rick, pero nuestra heroína se consideraba indigna de un chico guapo. La niña abrió con curiosidad la página del blog del chico. A Mónica le gustó el chico y estaba pensando en la propuesta. Camila se dio cuenta que su rival había caído en la trampa. Sin tolerar ningún rival en su camino, la chica marcó el número del chico con el que había invitado al personaje principal a reunirse y le dijo que le gustaba. A última hora de la noche recibí un mensaje de este chico guapo. Mónica estaba confundida ante una comunicación tan repentina. Su corazón se agitó. Rick, sin perder tiempo, sugirió reunirse el fin de semana, lo que desconcertó a la chica. Ella estaba feliz y avergonzada al mismo tiempo. De repente Mónica recordó que no tenía nada que ponerse, y se apresuró a elegir un atuendo adecuado para encargar. Por la mañana en la escuela, los amigos que se enteraron de la fecha quedaron asombrados. Querían más detalles sobre él, y Mónica intentó persuadirlos para que se calmaran. Las chicas fueron al perfil del chico guapo, y descubrieron que era estudiante y estudiaba en la universidad, pero les pareció extraño que su rostro no apareciera en las fotos. Las chicas le desearon con envidia buena suerte a su amigo en la cita. El personaje principal, después de usar una máscara durante la noche, estaba a punto de aplicar un maquillaje especial. Corrige las cejas con un lápiz de cejas para dar un aspecto natural. Máscara de pestañas, sombra de ojos sin brillo. La niña hizo lo mejor que pudo. Le gustaba cómo se veía. Ella corrió a la habitación de Kevin sin llamar. Mónica entrecerró los ojos sarcásticamente mirando a su hermano. Mirando a su alrededor, no vio a nadie, y decidió retocarse el maquillaje. Mirándose al espejo, vio que se había aplicado una cantidad muy espesa de maquillaje, y estaba muy molesta. Cuando vio a Rick, se quedó atónita, porque realmente resultó ser un hombre guapo. El joven sugirió ir a un restaurante, pero Mónica estaba demasiado avergonzada como para siquiera mirarlo. Mirándola, le preguntó qué quería pedir. La muchacha pensó que el chico no solo era guapo, sino también muy galante. Cuando Rick hizo el pedido, fue tan dulce que Mónica temió no ser digna de ser la novia de un hombre tan guapo. Mirándola directamente a los ojos, notó que ella tenía unos hermosos ojos grandes. La muchacha le dio las gracias, pero pensó que solo era maquillaje. A nuestra heroína le encantaba comer, y cuando comía, no se fijaba en su aspecto. El joven, sonriendo, le ofreció probar la pizza. Él movió cuidadosamente los cubiertos hacia ella. Qué lindo era este chico cuando respondió la pregunta de la chica sobre su tipo de sangre. Mónica, sonriendo ampliamente y muy avergonzada, dijo por alguna razón que nunca hubiera pensado eso. Cuando Rick, que estaba a su lado, le preguntó qué quería pedir, nuestra heroína respondió que pediría chocolate helado. Después de que el chico hizo su pedido, Mónica se ofreció a pagar las bebidas. El apuesto hombre, sonriendo dulcemente, aceptó. El joven la acompañó galantemente no solo hasta el metro, sino que incluso fue hasta su estación. Sonriendo con su sonrisa única, se despidió con la mano. El corazón de Mónica latía muy fuerte. Pensó que el chico en la vida real resultó ser incluso mejor de lo que ella pensaba. Cuando la niña vio la invitación para ir al cine, casi gritó de alegría. En la cita, incluso llevaba lentes de colores compradas para ocasiones especiales. Antes de irse, no pudo resistirse a tomar un par de fotos. En la escuela, Mónica parecía tan molesta que incluso su amiga lo notó. De hecho, el chico simplemente no vio el mensaje de nuestra heroína, porque tenía muchos mensajes y todos eran de chicas. Había una fiesta salvaje en uno de los clubes nocturnos esa noche. Había varios chicos allí, entre los que se encontraba el nuevo conocido del personaje principal, y él se jactaba ante sus amigos de sus hazañas con las chicas. Calentado por el alcohol,
Declaró que podía engañar a cualquier belleza y, mostrando una foto de Mónica, le pidió su opinión sobre ella. El club era muy ruidoso. Los chicos apenas se oían. Miraban la foto de la chica intentando averiguar cuántos años tenía. Rick confirmó que ella era una chica de secundaria y que iba a comenzar una relación con ella durante una semana. Y la chica era tan ingenua que le gustó especialmente el hecho de que ella pagara por sí misma. Pasó caminando una muchacha de pelo corto y figura llamativa. Saltó de su asiento para saludar a la belleza, con la esperanza de pasar una gran noche. Rick se acercó lo más posible a la morena y después de presentarse, le preguntó su edad. Nuestra heroína estaba desconcertada por qué el chico con el que tuvo una cita no le respondió, pero siguió revisando su blog. Pasadas las 7 de la mañana, llegó un mensaje. Rick finalmente le respondió. Escribió que estaba muy ocupado. Mónica inmediatamente dejó de estar molesta, pensando que tenía una buena razón. El apuesto hombre respondió inmediatamente, lo que encantó a nuestra heroína. Incluso después de una hora no le respondió. En la escuela, llamó a Camila cuando pasaba. Sin saber de la traición de su nueva amiga, Mónica le compartió sus preocupaciones porque el chico no leía sus mensajes, a pesar de que estaba en línea. Camila dijo que el guapo estudiante siempre está ocupado con sus estudios y que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ocultando su odio hacia el personaje principal, Camila se alborotó el cabello, fingiendo amistad y preocupación genuina. Mónica estaba nerviosa, preguntándose si debía enviarle a Rick otro mensaje sobre la reunión o no. Finalmente respondió, y de inmediato programó una reunión para el viernes por la noche. Decidió mirar más de cerca a las chicas a las que el chico guapo estaba enviando mensajes de texto y elegir un atuendo para usar en una segunda cita. Sus amigos se echaron a reír cuando la vieron. Hoy el personaje principal encarna la elegancia misma. Riendo histéricamente, las chicas le pidieron a Mónica que se soltara el pelo. La muchacha escuchaba ansiosamente los pitidos del teléfono. En alguna habitación sonó una campana y el extraño se giró hacia el sonido. Sentándose en la cama, le dijo a Rick que su teléfono estaba sonando. El hombre guapo abrazó a la niña y le dijo que no se preocupara, porque la llamada era de su hermana. La elegante pero destrozada Mónica caminaba por la calle. Estaba muy triste. Creía que un chico como Rick nunca estaría con ella. La niña, después de haber llorado medianoche, tenía un aspecto terrible, pero aún así vino. El tipo era irresistible. Simplemente brillaba. Allí se arrodilló y ató el cordón del zapato de Mónica para que no tropezara. La muchacha caminaba a su lado, mirando fijamente el rostro del apuesto hombre, y no podía entender qué estaba pensando. Girando su hermoso rostro, Rick llamó a la heroína. Suspiró lánguidamente y me pidió que fuera su novia. La propuesta sorprendió a Mónica. No esperaba tal giro de los acontecimientos. Ahora tiene novio. Es simplemente increíble. Los chicos se reencontraron en un café y Dora le preguntó a la heroína delante de todos si era cierto que estaba saliendo con este chico. El amigo sostuvo una foto de la pareja frente a la cara de Brandon. Los chicos guapos estaban parados, uno al lado del otro. Dora admiró la fotografía y no paraba de hablar de que ella también quería encontrar el amor. Un tipo que parecía amigo del personaje principal pasó junto a él. Brandon se dio la vuelta y vio que estaba abrazando muy tiernamente a la niña que estaba a su lado. No quedaba ninguna duda. Las chicas hablaban de Rick. Este chico y la chica caminaron hasta el hotel. De repente alguien le tocó el hombro a Rick. Cuando el mujeriego se giró, vio la mirada acerada de Brandon. Camila, indignada, le dijo a Rick por teléfono que le pidió que no le dejara saber a nadie que él estaba tan amoroso. En respuesta, ella escuchó que él mismo no esperaba que lo rastrearan, y colgó el teléfono irritado. La muchacha estaba furiosa y furiosa. No todo salió según su plan. Ella incluso arrojó su teléfono por enojo. Acostada en la cama, la protagonista intentaba formular lo que se había acumulado en su alma. Después de leer todas las respuestas, comenzó a darse cuenta de que Rick la evitaba y no respondía porque no estaba interesado en ella. Mónica no podía entender por qué no se lo decía directamente, sino que dejaba de responder por completo. La niña se derrumbó por completo, se quedó allí acostada y sollozó sobre su almohada. Al ver su cara hinchada en el espejo, se aplicó una cuchara fría en los párpados para reducir la hinchazón. El personaje principal estaba feliz de ver a su nuevo amigo. Con cara seria y una dulce sonrisa,
Mónica dijo que no podía salir con Rick porque tenían diferentes horarios. Camila, apenas conteniendo su ira, deseó con ternura que nuestra heroína no se preocupara. Ella abrazó a Mónica con insistencia y le propuso ir juntas a algún lugar el domingo. La niña estaba muy contenta y dijo que era una gran idea. En clase, Mónica, en respuesta a la simpatía de Dora, dijo que todo estaba bien, e incluso bien con ella, lo que significaba que dedicaría más tiempo a sus estudios. Era sábado por la mañana y la niña estaba acostada en la cama y no pensaba en nada. Después de escribirle a Dora que no vendría al grupo hoy, la heroína se sintió aún más devastada. La madre de la niña irrumpió en la habitación y se indignó porque ella todavía estaba en la cama y no se estaba preparando para la clase de japonés. Como obtuvo malas notas en sus exámenes, su madre la trató mal. Nuestra heroína se sintió ofendida porque nunca hubo quejas sobre su hermano, y siempre era ella la que se llevaba las suyas, aunque las notas de Kevin eran aún peores. Al escuchar las excusas de Mónica, su madre se enojó aún más y acusó a la niña de ser perezosa. La puerta se cerró de golpe en la cara de la mujer. La heroína llegó al patio de recreo y, sentada en el columpio, pensó con tristeza en su duro destino. Se consideraba un fracaso y pensaba que no podía lograr nada en la vida. Y de todas formas, pensó, ¿qué sentido tiene la universidad? Después de sentarse en el patio de recreo, se dirigió a su tienda de cómics favorita. Sí, un nuevo cómic es lo que necesita ahora mismo. De repente, una voz masculina cerca del oído de la heroína dijo que parecía estar enferma. Mónica saltó sorprendida y gritó, «Probablemente viene aquí todos los días», pensó la niña al ver a Brandon. El joven la miró directamente con su mirada penetrante. Él le preguntó si estaba segura de que se sentía bien. Los chicos estaban sentados en un banco, y Brandon le preguntó cómo le había ido en los exámenes. Mónica estaba muy avergonzada de sus malas notas. La niña dijo con tristeza que iba a ir a la universidad, pero con sus notas, probablemente no la aceptarían. El chico dijo que ella necesitaba tomarse en serio sus estudios. La protagonista informó que tenía malas notas en todas las materias. Brandon se quedó estupefacto. Mónica volvió a preguntar por clases solo con ella. El joven respondió que todos los demás tenían mejores notas. La muchacha se sintió conmovida por la preocupación del chico. Ella se levantó y dijo que ya era hora de irse a casa, porque antes de irse se había peleado con su madre, y probablemente estaba preocupada. Brandon, fingiendo no saber nada, preguntó cómo estaba Mónica con Rick. El chico la tomó por sorpresa, y ella le dijo que habían roto y que parecía que nunca tendría un gran chico. El joven dijo sarcásticamente que ahora había un problema menos. Mónica hizo un gesto triste con la mano y se fue a casa. La heroína, caminando a lo lejos, no vio a Brandon de pie, y mirándola hasta que ella se fue. A la mañana siguiente, la niña todavía estaba durmiendo cuando de repente llegó un mensaje a su teléfono. Mónica apenas abrió los ojos y vio que era Camila. Nuestra heroína saltó bruscamente de la cama al recordar que hoy iban a dar un paseo. En casa, la amiga del personaje principal se estaba acicalando frente al espejo. Camila escuchó los gritos de sus padres detrás del muro. Estaban discutiendo por dinero. Hoy el personaje principal llegó a tiempo. Había una chica parada a un lado que se parecía a Camila. Cuando Mónica vio que su amiga se acercaba a ella, se quedó con la boca abierta. La amiga se puso una camiseta negra ajustada, se aplicó un lápiz labial brillante y parecía, por decirlo suavemente, muy llamativa. Mónica no podía apartar la mirada de la figura de Camila, la cual consideraba perfecta. El personaje principal se encogió ante la sensual belleza y comenzó a sentirse inferior. La amiga de Mónica no podía entender por qué estaba parada allí suspirando tristemente. Tal vez algo le había pasado a su ropa. Las palabras de Camila hicieron que la chica se animara un poco y se alegró de haberse maquillado con tanto cuidado. Las chicas se dieron la vuelta al darse cuenta de que alguien se acercaba a ellas. Un chico bastante atractivo se les acercó y les pidió su número de teléfono. Camila coqueteó juguetonamente, considerando si darle o no su número al chico. Después de sus palabras, el chico le entregó su teléfono no a la belleza curvilínea, sino al personaje principal, quien lo miró con los ojos muy abiertos. Completamente en shock, le preguntó varias veces al joven si había cometido algún error.
El chico se disculpó después de descubrir que la chica que le gustaba todavía era una colegiala. Camila fingió estar muy feliz por Mónica. Sin embargo, la elección de este tipo realmente hirió su orgullo. Mirando con tristeza a su rival, dijo que había olvidado dinero para la caminata en casa. Es inmediatamente obvio que al personaje principal le gustó el lugar. Se sentaron en una mesa esperando su pedido. Mónica rompió el silencio y le pidió brillo de labios. La niña tomó felizmente la bolsa de cosméticos de su rival. Abrió su bolso, y después de rebuscar casualmente, se dio cuenta de que los cosméticos que contenía eran muy baratos. Mónica miró a su amiga con admiración. Su piel estaba perfectamente suave, sin un solo poro. Ocultando sus verdaderas emociones, Camila dijo que no sabía cómo maquillarse, y le pidió al personaje principal que le enseñara. Se sentaron allí, y la conversación no iba bien. Mónica, rompiendo la pausa, preguntó si su amiga estaba a dieta o era naturalmente perfecta. La niña respondió que sí, pero incluso para tener una figura perfecta es necesario hacer ejercicio todo el tiempo. Para mantener su figura, practica yoga y natación. La protagonista está encantada de que Camila ya haya decidido su elección de carrera y tenga suerte con su figura, y dijo que ella misma aún no sabe qué estudiará. La bella dijo que no era necesario apresurarse a elegir una profesión, sino pensarlo todo detenidamente, y se fue por un tiempo. Mónica está asombrada. No entiende cómo Camila puede hacer 200 sentadillas y no darse el gusto de comer ricos bocadillos. Un amigo que se acercó por detrás le dio una palmadita en el hombro a la protagonista, y ella se estremeció sorprendida. Después de tomarse una selfie, Camila notó a sus amigos en el marco. Apenas conteniendo sus emociones, la niña quiso terminar la reunión. Ella fingió no oír cuando la llamaban por su nombre. Camila saludó, intentando esbozar algo parecido a una sonrisa. Cuando Mónica vio a las amigas de sus amigas, por supuesto se sorprendió de lo hermosas y elegantes que eran. Una amiga de Camila se dio cuenta de que tenía el mismo colgante que ella y que había estado esperando el suyo durante 2 meses. La niña agarró el colgante y lo cubrió con su mano. Sintiéndose incómoda, Mónica decidió ir al baño un rato. Ella no sabía que Camila iba a la escuela de arte, pero ella y sus amigas parecían poder pagarla. De repente oyó algo asombroso. Mónica escuchó a los amigos de Camila entrar al baño y hablar sobre cómo ella tenía un colgante falso, y lo genial que era que le hicieran saber a la sabelotodo sobre eso. El personaje principal no podía entender por qué las chicas decían cosas desagradables sobre ella a espaldas de sus amigos. Cuando Mónica se acercó, le pareció que Camila estaba sentada de una manera poco natural. Girando la cabeza, la niña le dijo al personaje principal que necesitaba urgentemente volver a casa, aunque quería caminar más tiempo. Mónica estaba feliz de conocer a una amiga tan hermosa y dijo que estaba bien. De camino a casa, la niña recordó el incidente en el baño y se sintió decepcionada por el comportamiento de las chicas hipócritas que discutieron con Camila a sus espaldas. Bueno, el amigo roto del personaje principal regresó a casa. Una vez ella fue a la escuela de arte con esas chicas. Su madre se abalanzó sobre ella y empezó a tirarle del pelo, reprochándole que estuviera tanto tiempo dando vueltas en algún sitio. Camila se dio cuenta que su madre se había emborrachado y le recordó que el médico le había prohibido beber. Ella lloraba, sentada detrás de la puerta cerrada, y su madre borracha seguía tocando. La muchacha sollozando llamó a Brandon, y cuando él contestó, ella le pidió reunirse con él. El amigo del personaje principal estaba sentado en una mesa y leyendo algo en su teléfono sin ninguna emoción en su rostro. Luego apareció Camila con un atuendo muy revelador. La niña extendió la mano y quiso ver quién le escribía constantemente a Brandon. El tipo le dirigió a Camila una mirada gélida y le recordó que no quería hacer un pedido. La sensual belleza estaba obsesionada por la pregunta de quién provenían los mensajes. Ella miró y vio a Brandon leyendo el mensaje y sonriendo. Camila no pudo resistirse a preguntar quién le escribía, a lo que el joven le preguntó por qué lo invitaba. La muchacha miró al chico que saltó con consternación. Cuando la muchacha preguntó si realmente se iría así como así, nadie respondió. En ese momento, Mónica, acostada en la cama, pensaba que Camila se veía mal después de reunirse con sus amigas. Al ver una foto conjunta, la protagonista se alegró mucho y pensó que se había preocupado en vano. Entonces recordó la figura de su amiga y decidió comenzar a hacer ejercicios a partir de mañana.
La protagonista apenas podía caminar por el pasillo. Sus piernas temblaban y le dolían después de los ejercicios. Cuando entró al aula, vio a Dora, que parecía estar enferma y se quejaba de que le dolían las piernas y la espalda. La campana sonó, señalando el comienzo de la lección. Hoy las clases duraron hasta la noche. Mónica estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Entonces Brandon apareció de la nada. Diciendo que llevaba algo muy pesado, el chico agarró la mochila de la chica, se la echó al hombro y la cargó él mismo. Mónica intentó objetar, pero Brandon no la escuchó. El personaje principal no podía entender por qué el joven se comportaba tan bien. Brandon notó que Mónica estaba mirando fotografías de cantantes. El chico dijo con disgusto que ella debería empezar a hacer su tarea. Por la noche, la niña se sentó frente a la computadora y miró las tendencias de maquillaje de las celebridades. Mónica irrumpió en la habitación de su hermano, como siempre, sin llamar. Kevin miró a su hermana confundido, mientras ella le retiraba el cabello de la cara con una diadema. El personaje principal le pidió al chico que no se moviera a cambio de un pollo. Después de un tiempo, logró aplicar maquillaje en la cara de su hermano. Cuando el niño se vio en el espejo le gustó mucho. Parecía un cantante. En la sala de estar, Kevin comenzó a fingir que era un cantante de una banda de chicos. Mónica, mirando su trabajo, pensó que el maquillaje masculino era algo divertido. Hizo un buen trabajo para ser la primera vez. El personaje principal tiene clases nuevamente hoy. No durmió lo suficiente en absoluto. La niña estaba muy contenta de que al menos hoy no tenía que maquillarse. Resultó que Brandon aún no había llegado. Por una vez no llegaba tarde. Finalmente el chico apareció, se acercó y dijo hola. El joven se sorprendió de que Mónica llegara temprano. El personaje principal se sorprendió. Notó algo cuando miró a Brandon. Normalmente lucía hermoso, pero hoy no estaba tan guapo. De todos modos, su cabello caía sobre su cabeza. La niña se sentó y miró discretamente a Brandon. Pensó que podría lucir como una estrella si se vistiera más brillante. Después de clase, Mónica invitó al chico a la tienda. Pidieron sopa. Estaba muy caliente. Un autobús se detuvo cerca de la tienda. La niña que salió apenas podía caminar. Tenía las piernas enredadas. Ella se quejó algo sobre el director que la obligó a beber con él a una hora tan temprana. Se sintió mal y decidió comprar agua mineral. La extraña se dio la vuelta y su mirada se posó en Brandon, sentado en la mesa. El personaje principal salió de la tienda con bebidas frías. La chica se acercó a Brandon y, agarrándose a la mesa para no caerse, le dijo que se llamaba Gloria y que trabajaba para una agencia muy conocida, e invitó al chico a participar en una prueba de pantalla. Ella sacó una tarjeta de presentación y después de preguntar si el chico sabía de esta agencia, comenzó a sentirse mal. Mónica, al ver a esta niña y darse cuenta de que era su hermana Katie, corrió hacia ella con un grito. Brandon miró esta pintura al óleo con total desconcierto. La hermana aprovechó el paquete que el personaje principal amablemente le ofreció. Mónica, ella misma en shock por la situación, miró avergonzada a su amiga, recogió a su hermana, que apenas podía mantenerse en pie, y se despidió de Brandon. El joven se levantó y se despidió de las niñas. En el camino, Katie no podía enfocar su mirada lo suficiente para ver quién la estaba arrastrando. La hermana mayor, en estado de ebriedad, apretó las mejillas del personaje principal. Mónica apenas arrastró a Katie, quien se encontraba en estado de inconsciencia. Me pregunto de qué estaban hablando antes de que su hermana empezara a vomitar. Había alguien sentado en la habitación, casi completamente sumido en la oscuridad. Era Brandon y estaba pensando en algo. Después de mirar atentamente la tarjeta de presentación de la hermana Mónica, la arrojó al cajón donde ya se encontraban otras similares. Por la mañana, Katie se despertó con un terrible dolor de cabeza. Mónica la miró con desdén. La niña se dio cuenta de que Katie ni siquiera recordaba que la había arrastrado hasta su casa. La hermana mayor se sentó, frotándose la cabeza y tratando de recordar lo que pasó ayer. Parecía que conoció a un chico guapo, pero eso no es seguro. Mónica estaba enojada porque tenía que ir a comprar una hamburguesa para su hermana, así que decidió comprarse una para ella. Es simplemente increíble. Estos tipos se meten delante de ella en la fila. Los chicos groseros se giraron hacia ella. Mónica, al ver sus caras, se avergonzó y decidió esperar. Pidió una cola grande y caminó, con miedo de dejar caer la bandeja. Aquí se resbaló con el helado que se le cayó a la niña. Todo voló al suelo.
Mónica se cayó y golpeó sus rodillas contra el suelo muy fuerte. Los insolentes chicos se volvieron hacia la protagonista con indignación, con la ropa dañada por la cola derramada, y se dirigieron a ella con las palabras: «Hola señora». La muchacha, que había estado sollozando de dolor, ahora sollozaba de resentimiento al ser llamada dama. Uno de los chicos se sentó a su lado y le preguntó si sabía cuánto costaba su camiseta. Mónica, de rodillas, se disculpó y dijo que ella pagaría la limpieza en seco. El tipo, que miraba enojado a la chica, continuó insultándola. Entonces uno de estos tipos le aconsejó a su amigo que no mintiera, ya que la camiseta era una imitación barata, y le ordenó que se fuera. Ese tipo amenazante con las palabras: «¡Qué suerte tienes, monstruo!». Finalmente se fue. Un problema menos. «¿Pero por qué está tan resbaladizo el suelo?», pensó la niña. Cuando se levantó, una mujer vio sus rodillas desgarradas y, pensativa, le dio unas tiritas. En casa, Mónica se estaba aplicando ungüento en las rodillas magulladas. Se encontró nuevamente en un lío y suspiró tristemente. El personaje principal caminó hacia la cafetería de la escuela, cojeando debido a sus doloridas rodillas. En el comedor vio a 3 chicos. Entre ellos estaba el chico del café de ayer. Mónica, al reconocer al joven, lo señaló con el dedo y gritó que lo reconocía. Entonces recordó que hoy se había maquillado. La niña saltó hacia el chico gordito y comenzó a fingir que él era exactamente el hombre que ella necesitaba. El personaje principal se sorprendió de que este chico estudiara en la misma escuela que ella. Cuando Brandon se acercó, Mónica preguntó sorprendida qué estaba haciendo allí. En la cafetería, el chico pidió jugo de ginseng rojo, lo que sorprendió al personaje principal. La niña quería pedirse un refresco dulce. Al recordar cómo se había caído al suelo el día anterior, junto con el refresco, Mónica cambió de opinión y pidió jugo de manzana. Finalmente sucedió. El chico se dio cuenta de sus rodillas rotas. El chico dijo que era necesario reemplazar los parches. Mónica agradeció a Brandon por su preocupación. Siguieron adelante, y el personaje principal se disculpó por el comportamiento de su hermana el día anterior, que había estado bebiendo demasiado. La niña se acercó a su clase y vio al gigante de cabello oscuro de ayer al lado de la clase vecina. Mientras Mónica y Brandon pasaban junto al niño, de repente este dijo detrás de ellos que veía que muchas cosas habían cambiado en la escuela. Brandon se dio la vuelta y preguntó nuevamente que no había entendido lo que había dicho. El personaje principal queda en shock al darse cuenta que estos dos se conocen. La morena se acercó a Brandon y, mirándolo directamente a los ojos, le dijo que se estaba luciendo delante de la chica.